Muy buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy vengo a hablarles sobre bronquiectasias. Mi nombre es Cristian Morán Mariño, soy médico residente de neumología del Hospital 2 de Mayo. Muy bien, dentro de los temas que vamos a abarcar, vamos a tener definición, epidemiología, clasificación y características clínicas. Muy bien, dentro de la definición vamos a tener diferentes grupos, ¿no?, de asociaciones que definen en la bronquiectasia, pero todos ellos concuerdan en que va a ser una enfermedad pulmonar supurativa persistente y de carácter progresivo, del cual los bronquios van a tener una dilatación irreversible. ¿Ok? Y esto se va a asociar con constante proceso de inflamación y infecciones. A nosotros lo que nos interesa también es tener la definición tanto teórica, pero la parte práctica desde un punto de vista tomográfico. Vamos a tener diferentes parámetros, ¿no? Que las bronquiectasias, que nosotros vemos prácticamente en tomografía, vamos a encontrar signos directos e indirectos, ¿no? Los directos va a ser la relación bronquio arterial mayor a 1, ¿no? Además de visibilidad de las vías respiratorias hasta 1 centímetro de la superficie pleural. Mientras que los signos indirectos van a ser engrosamiento de la pared bronquial, impactamiento de moco y perfusión en mosaico. Muy bien, entonces aquí se utilizan dos imágenes, una de carácter normal y este es las que tienen bronquiectasias. Este es un patrón en perfusión en mosaico donde podemos evidenciar cierto grado de atrapamiento aéreo, ¿no?, con zonas que van a estar, en este caso, hipoventiladas. Muy bien, dentro de la epidemiología vamos a darnos cuenta que hay estudios que evidencian que las bronquiectasias a mayor edad, mayor tasa de prevalencia, ¿no?, a través de tomografías. Entonces, diferentes estudios han abarcado del cual que a partir de los 18 años se vuelve mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Y es lo que generalmente dicen que tienen un peor pronóstico. Entonces, como tenemos un gráfico acá, vamos a ver que existe una mayor prevalencia en este tipo de pacientes, ¿no?, que son las mujeres y con que conforme pasen los años, ¿no?, debido a determinados factores ambientales y epidemiológicos, va a hacer que aumenten su incidencia. Claramente se describe acá que hay un cambio en el porcentaje anual de 8.74%, es decir, que por cada año esperaríamos que esa prevalencia aumente en dicha cantidad. Muy bien. Este es un estudio que abarca sobre la incidencia y prevalencia de bronquiectasias en el Reino Unido en diferentes épocas, ¿no? De lo cual vamos a ver que conforme avancen los años, más es frecuente y conforme más edad, mayor es la tasa de prevalencia. ¿Ok? Claramente aquí se ve cómo ha aumentado a partir incluso de los 60 años, ¿no?, con respecto a 2004-2013, un incremento en más de un 50%. De igual manera para el sexo femenino, ¿no? Y aquí se evidencia la suma de ambos. Esto hay diferentes estudios que abarcan sobre la prevalencia, pero generalmente esto suelen ser más de 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Otro dato importante es en qué pacientes vamos a ver con mayor frecuencia. Bien, dentro de esas está lo que es el EPOC, ¿no? Este es un estudio que hace la diferencia, ¿no?, en pacientes con bronquiectasias, pero sin EPOC y con EPOC, de cual claramente esto va a aumentar el número de hospitalizaciones, el tema de los gastos, el tema de mayor mortalidad, entre otros factores, también en nivel económico. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son esos factores de riesgo que aumentan la prevalencia de esta enfermedad, bien, claramente se describe que incluye lo que es la pobreza, la mala higiene, la contaminación interior, el humo o tabaco en la exposición, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes deben sospecharse bronquiectasias? Bien, van a ser pacientes que tienen persistencia de tos con expectoración mucopurulenta, pacientes que tienen antecedentes de artritis reumatoides pueden generar esto, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, los pacientes que tienen gran cantidad de índice tabático y cultivos positivos previamente de pseudomonas.
asimismo como enfermedad pulmonar intersticial y tos productiva crónica. Bien, dentro del contexto de la fisiopatología de la bronquiectasia, vamos a darnos cuenta que la bronquiectasia requiere dos factores. Uno que es el insulto contagioso y el otro es el sistema de drenaje alterado de las vías respiratorias. Entonces, este es un gráfico en el cual se describe 4 procesos que son descritos por Whitwell, en el cual el proceso A involucra la infección de las vías respiratorias pequeñas. ¿Ok? Lo que va a generar esta infección va a generar un proceso inflamatorio con mediadores inflamatorios como proteáceas que dañan las vías respiratorias grandes y provocan la dilatación de la misma. Y por lo tanto va a desencadenar bronquiectasias. Una vez que esta infección sea progresivo, las vías respiratorias pequeñas se ven mucho más gruesas, como se ve en esta imagen, ¿no? Y cambia lo que es el infiltrado inflamatorio, ya no va a ser agudo, sino va a ser crónico y va a haber el proceso linfático, ¿no? Que provoca la obstrucción. Y esto va a conllevar a que esta inflamación se propague más, asciendan a las otras partes de los bronquios y con ello conlleve a lo que es una probable neumonía intersticial. Otro que se puede ver acá claramente es este infiltrado, ¿no? Estas es las características normales, pero aquí vamos a ver que va a haber un engrosamiento con linfocitos intraepiteliales y va a haber, en este caso, vasos sanguíneos endoteliales reactiva, ¿no? Que no se suele ver en un pulmón sano. Las causas de las bronquiectasias van a ser múltiples, en este caso hablamos de la etiología, como sabemos, si hablamos de origen infecciosa en diferentes partes del planeta, vamos a dar cuenta que están los que son las posinfecciosas, ¿no? En este caso, que son de las causas más frecuentes, principalmente en países europeos. El tema del EPOC es alto en países del Reino Unido, por ejemplo. Las enfermedades autoinmunes son previamente en países de América, ¿no? Y de esta manera podemos tener un panorama general sobre las causas de las bronquiectasias en sí. Este es otro gráfico más ilustrativo sobre las diferentes etiologías de las bronquiectasias. Como vemos acá, este es el cuadro de resumen, ¿no? En diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hablamos relacionados a la inmunidad, ¿no? En países europeos hablamos de las posinfecciosas, de igual manera gran cantidad de países hablan sobre ello, ¿no? En Asia habla sobre el síndrome sino-bronquial y también las posinfecciosas, ¿no? Recuerden que el síndrome de sino-bronquial es una enfermedad que implica la inflamación crónica de las vías respiratorias superiores e inferiores, ¿no? Que causa, en este caso, disminución del transporte mucociliar. Esto generalmente puede verse también a una causa posinfecciosa. Bien, esto viene a ser más que nada la prevalencia de acuerdo por país, ¿no? De las etiologías eh, infecciosas más frecuentes, ¿no? Bacterias, virus y hongos entre sí. Otros estudios abarcan sobre la evaluación de las bronquiectasias y eso lo divide en diferentes categorías. Por ejemplo, las causas de obstrucción bronquial, como pueden ser los tumores, ¿no? Dentro de esos tumores tenemos el teratoma endobronquial, obstrucción por un adenoma, la causa del EPOC, ¿no? Impactación de moco, entre otras. Mientras que también puede ser de causa por defectos anatómicos o congénitos, como que vemos acá. Ahora, un estudio de corte que abarca sobre en 418 pacientes han determinado que la frecuencia, en este caso, ha sido en mayor porcentaje de características idiopáticas, ¿no? Seguido de las posinfecciosas, la aspergilosis broncopulmonar alérgica y así sucesivamente. Tenemos otro grupo que lo divide en posinfecciosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la pertussis en niños, tanto también el sarampión, posinfecciosas, estafilococos, pseudomonas, estreptococo, haemófilos, entre otras patologías.
Bien, una pregunta que siempre hacen es, ¿cuáles son los tipos de bronquiectasias? Bien, vamos a tener tres tipos, que son las cilíndricas, varicosas y quísticas. Dentro de las cilíndricas, claramente se van a visualizar estas pequeñas dilataciones a nivel bronquial, ¿no? Del cual acuérdense que puede llegar hasta 2 centímetros a partir del afilamiento de la división bronquial. Tenemos las varicosas, ¿no? Como su propio nombre lo dice, parecen unas varices. Es como un cilíndrico, simplemente que se ve con mayor dilatación, ¿no? A lo largo del tramo. Y tenemos lo que son las críticas quísticas, ¿no? Que prácticamente hacen referencia a como una dilatación, ¿no? Con paredes gruesas de gran tamaño. Lo importante acá es que las presentaciones tanto quísticas como varicosas abarcan más ya de, en este caso, de cronicidad o que son, en este caso, más difíciles de tratar en sí. Dentro de las críticas clínicas que podemos encontrar en los pacientes con bronquiectasias, tenemos que preguntar el paciente con qué acude a nuestro consultorio en neumología. Bien, principalmente es la tos. La tos, pacientes que hablan de infección, habla, por ejemplo, de hemoptisis, que habla de dolor torácico. Esos son los principales signos y síntomas por los cuales acuden a consultorio. Otro estudio abarca sobre cuáles son los síntomas más frecuentes. Tenemos lo que es tos productiva, esputo que dura, tos con expectoración que dura semanas, varios días, aumento del volumen, la consistencia, el color, la disnea que está presente un 60%, la presencia de rinorrea, dolor torácico también son frecuentes. El paciente se siente con más fatiga, aumenta la disnea, ¿no? Asimismo, dentro de los signos se puede encontrar lo que son sibilantes, al examen físico pueden encontrarse subcrépitos, crepitantes, entre otros signos. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podríamos definir lo que es una exacerbación de las bronquiectasias? Bien, el punto de corte es 48 horas. Ese es el punto clave que nosotros decimos que es una bronquiectasia exacerbada, de los cuales va a haber aumento de sintomatología, ¿no? Dentro de esas sintomatologías tenemos lo que son los criterios de Antonisen, ¿no? Lo principal es disnea, fiebre y características del volumen. Ya sabemos que puede ser tanto en volumen, en consistencia y en aspecto, en este caso de característica verdosa. Otra forma de clasificarlo es severo o muy severo, ¿no? Si tenemos este caso que es de carácter severo, ¿no? Ya, muy severo, perdón, habla ya de compromiso hemodinámico, mientras que los severos pueden ser, en este caso, ya la presencia de hemoptisis y fiebre. Bien, una vez que tenemos el paciente en consultorio, tenemos que hacer la evaluación clínica del mismo, y para eso tenemos dos scores, ¿no? Que tenemos el FACET y el BCI. Estas escalas nos permiten medir la mortalidad, la sobrevida del paciente. El FACET es una evaluación mucho más simple, más amigable con respecto al BCI, ¿no? El FACET viene de las iniciales de BEXU1, de edad, las características crónicas de la pseudomona, ¿no? El grado de compromiso de la extensión de los lóbulos o compromiso pulmonar y la disnea. De acuerdo a cada uno va a asumirle un cierto puntaje, ¿no? Por ejemplo, si vemos que el VEX1 es, en este caso, menor a 50, ya le da 2 puntos. Tener más de 70 años le da 2 puntos. Ser colonizado crónico con pseudomonas, de igual manera le otorga en este caso 1 punto. La disnea grado 3 o 4, 1 punto. Y la extensión del componente pulmonar, si son más de lóbulos, otro punto. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo al puntaje nos va a definir lo que es la mortalidad. En este caso, si son de 0 a 2 puntos, tiene alto riesgo de morir un 4.5%, de 3 a 4 puntos 25%, de 5 a 7 puntos más de 68%. ¿Ok? Entonces, mientras que la escala de FACET tiene una puntuación muy similar a las características clínicas, son mucho más, tienen
mucho más ítems dentro de sus componentes, ¿no? Pero generalmente lo solemos usar para el pronóstico y cómo está respondiendo al tratamiento. Entonces, eso es lo que podemos usar como seguimiento. Como inicial podemos hacer el score de FACET y como respuesta terapéutica podríamos indicar el FACET. Bien, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Y daríamos por concluido la exposición del día de hoy. Muchas gracias.